piden grabar, ni siquiera miran los videos. No usted, de repente alguien más. Pero bueno, ya estoy grabando. Entonces, habrá que entender que el método de separación de variables como tal se usa para resolver, o sea, no es un método de electromagnetismo, sino es un método de ecuaciones diferenciales parciales, porque eso es lo que vamos a hacer, resolver ecuaciones diferenciales no ordinarias, sino parciales. Nos vamos a concentrar únicamente en la ecuación de Laplace. ¿Qué otras ecuaciones en derivadas parciales se podrían trabajar? Bueno, se puede trabajar la ecuación de Poisson, haciendo algunos arreglos, o las ecuaciones que ustedes o que vieron o que van a ver en su curso de métodos matemáticos. La ecuación de calor, la ecuación de onda. En algunos casos se puede aplicar este método. No siempre se puede usar, habrá que resaltar eso. Pero en problemas electromagnéticos tenemos que identificar características para ver cuándo poder utilizarlo. Entonces, nuestro problema, nuestra ecuación en derivadas parciales que vamos a trabajar, en todo caso, la ecuación en derivadas parciales es la ecuación de Laplace. Situación que ya se trabajó, pero se trabajó en una dimensión. O sea, en el capítulo de potencial hablamos de resolver la ecuación de Laplace cuando el potencial dependía únicamente de una variable. Y se vio que la situación era resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y que se complicaba o la ecuación de repente era una versión diferente, pero que en cartesianas era más fácil resolver la ecuación que cuando estaba en cilíndricas o estaba en esféricas. Entonces, vamos a considerar la ecuación de Laplace en primer lugar en cartesianas. El laplaciano de la función de potencial es las segundas derivadas con respecto a las tres variables igual a 0. Entonces podría ser que el potencial dependa o solo de X, o dependa o solo de Y, o dependa o solo de Z. Que dependa de una sola variable y esto ya se hizo. Ahora lo que vamos a ver es que el potencial sea una función de dos variables, cualquiera de las dos. Sí, ya estoy grabando. Sí, ya está. Sea una función. La pantalla la están viendo, ¿no? Así. Sí, ya estoy grabando. Sea una función de dos variables, o sea que el potencial dependa de X y de Y, dependa de Y y de Z, o de X y Z. Dos. Pero también se puede extender a que el potencial dependa de las tres. Evidentemente, entre más variables metamos al problema, más complejo puede ser. Pero cuando hablamos de las esféricas, cuando estemos en esféricas, no voy a poner todo el laplaciano, pero se va a entender que cuando estamos en esféricas, el potencial dependiente de una sola variable, ya sea R, θ o φ, cuando solo depende de una, ya se hizo en el capítulo o en la parte del segundo parcial. Entonces aquí podría ser igual que el potencial dependa de dos variables o dependa de las tres, pero lamentablemente solo vamos a ver el caso que dependa de dos. Y que esas dos son R y θ. Podría ser que dependa de phi de θ, podría ser que dependa
de R de phi, pero el único caso que vamos a ver es que dependa de R y teta. Y también podría ser que dependa de las tres, pero que dependa de las tres, no, igual, solo las mismas. Ya voy a llegar a esa parte. En 4.15 solo aparecen en Wagner, ¿no? Que es el libro principal, problemas que dependen solo de R teta. No aparece inclusive en 3, que dependan de las 3, porque generalmente puede existir que el caso más general, ¿no? Que el potencial dependa de todas las variables y que se den condiciones para poder aplicar separación de variables, pero que en el caso de 3 variables es más complejo. Entonces, normalmente, se suele ver en cursos de posgrado. Y igual en el caso de las cilíndricas, solo se va a ver el caso RFI. Son los que aparecen en Wagner y creo que en los demás libros también a nivel de pregrado, pero en cursos de posgrado sí se suelen ver la dependencia de las tres. Y evidentemente, entre más variables se metan al problema, más complejo va a ser. Pero nos quedamos solo en esos casos. En cartesiana sí vamos a ver, incluso en el libro está un problema clásico, el all hay uno, pero sí está el problema de la dependencia de tres variables. Bueno, no vamos a ver lo que se podría hacer en la ecuación de Poisson. Lo digo porque en 4.15 le querían meter separación de variables a un problema que era la ecuación de Poisson, no era Laplace. Entonces, tengamos cuidado con eso. Vamos a ver únicamente separación de variables en la ecuación de Laplace, pero no siempre se va a poder usar. ¿Por qué? Lo que hay que recordar es que un problema de la ecuación de Laplace es el laplaciano de una función tiene que ser cero, pero que además está o se restringen o se dan condiciones de frontera o condiciones del tipo que sea. Yo le voy a poner de frontera. O me dicen el potencial en este punto o en esta placa valía tanto, cosas así, pero deben dar las dos cosas. Entonces, mi función, solución, debe satisfacer la ecuación de Laplace, o laplaciano debe ser cero y además debe verificar condición de frontera. Y ya debemos recordar, cuando vimos la parte de método de imágenes, que se tiene un teorema de unicidad que nos dice que la función que cumpla las dos cosas es única. Pero vamos a ver por qué se llama separación de variables. La situación es, imaginemos que el potencial, estamos en cartesianas primero, dependa de x y y. O sea que si yo voy, planteo la ecuación de Laplace, como el potencial estoy considerando que no depende de z, entonces el término este va a desaparecer. O esta derivada va a ser cero. Entonces solo tendríamos el potencial dependiendo de x y el potencial en los términos de derivada con respecto de x y términos con la derivada respecto de y. Pueden existir, en este caso, resalto que es una ecuación en derivadas parciales y así como ocurren en ecuaciones diferenciales ordinarias, pueden existir varios métodos para resolverlas. El único que vamos a ver es separación de variables. De repente, en el curso de métodos matemáticos, tendrían que ver otros métodos para resolver una EDP. ¿Pero en qué consiste separación de variables? En general, para cualquier sistema de coordenadas que sea,
El método de separación de variables consiste en suponer que la solución, en este caso el potencial, se puede escribir como el producto de dos funciones. Una función que solo depende de x y una función que solo depende de y. O sea, voy a suponer que mi función se puede escribir así. Entonces, ¿cómo se maneja entonces si el método funciona o no? Si yo estoy considerando que tengo una función solo de x y tengo una función solo de y soy capaz de encontrar x y y, las dos, y que mi función cumple las condiciones de frontera, ya está. Pero si yo planteo que la solución es un producto de x por y, de dos funciones, una función de x y una función de y, vean que estoy dibujando ahí una x rara y una y diferente para resaltar que esta es una función de x y esta es una función de y, pero que si no somos capaces de poder encontrar esas funciones o que nuestras funciones no cumplen las condiciones de frontera, entonces el método de separación de variables no funciona. Entonces no creamos que siempre va a funcionar. En algunos casos no se puede. Evidentemente, si se les pide un ejercicio en el examen o en la evaluación en línea, pues tiene que ser un problema que se pueda aplicar el método, si no, no tiene sentido. ¿Qué se concluye? Pensémoslo así. Si usted dice que tiene ecuaciones diferenciales ordinarias, que va a resolver una ecuación diferencial y va a utilizar el método de ecuación lineal, pero observa que la ecuación no es lineal, que no puede aplicar ese método, ¿qué hace? No es que no se concluye que la ecuación diferencial no tenga solución, sino que el método que estoy intentando aplicar no funciona. ¿Qué hago? Buscar otro. Empiezo a ver, exacto, empiezo a ver si es Bernoulli, si es de primer orden, si es Bernoulli, si es homogénea, lineal, separable, pero busco otro. Aquí es la misma cosa. Si vemos que separación de variables no funciona, lo ideal sería buscar otro método, pero que lamentablemente en este curso no se ven. Me parece que en el curso de métodos tendrían que ver otros métodos. Pero solo los menciono. Está usar funciones de energía, usar fórmula de Green, usar transformada de Laplace o de Fourier también se puede aplicar en ecuaciones parciales, pero evidentemente uno debe distinguir características que me digan si un método o no funciona, igual que en ordinarias. Ustedes veían qué tipo de ecuación era, veían cuáles, de repente un problema se podría hacer por varios métodos, otros no, pero aquí es la misma cosa. Pero la ventaja, al menos para ustedes, es que el único método que se va a ver es este, entonces los problemas se tienen que poder hacer por ese. Si no, no tendría sentido, pues, o sea, no piensen que uno es malintencionado y les va a poner un problema que no se puede hacer. O sea, tienen que poderse hacer. Igual en el libro, los problemas que aparecen en el libro, es el único método que se discute, entonces los problemas que aparecen son para hacerlos por ese método. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es la función. Tiene que ser un producto de una función de x, o sea, podría ser, qué sé yo, que sea... No estoy diciendo que esta es la solución del potencial, sino que tendría que ser, por ejemplo, algo así, x cuadrado más 2 por y cuadrado más 3. De forma que tenga una función de x y una función de y, o de repente logaritmo de x por e a la y cuadrado más 2. Una función de x
Por dar ejemplos de a lo que se refiere, ¿no? Suponer que la solución tiene esta forma. El problema es que si la solución era así, si la solución del problema era esta, pues en ese caso no es o no se puede escribir como un producto de una función de x con una función de y. O sea, separando las variables, porque eso es justamente a lo que se refiere. ¿Qué pasa acá? Es que se separan la de x y la de y. Pero si la solución no tiene o no es de esa forma, el método no va a funcionar. Y habrá que buscar otro método, pero repito, no se va a hacer acá. ¿Qué hacemos después? Calcularle el laplaciano a eso. Entonces quedaría derivada con respecto de x. Voy a escribir yo no le voy a escribir el x minúscula y el y porque se sobreentiende que el x raro y el y raro, cada una, esta depende de x y la otra depende de y. No voy a escribir la variable independiente. Pero sí resalto la diferencia entre este x, que es la función, y el x es la variable. Ustedes le pueden poner f y g también, pues. Si de repente el x raro y el y raro causan confusión, pero digamos que ha sido una costumbre llamarlos así. Y eso es igual a 0. Entonces, como esto es una función, como esto es una función de x y esto es una función de y la derivada es solo con respecto de x, entonces bajo esa derivada, esto es una constante y sale de esa derivada. Porque eso es una función únicamente de y. La misma situación se va a aplicar acá. Si voy a derivar este producto con respecto de y, pero esto es una función de x, entonces esa x sale de esa derivada. De forma que lo puedo escribir la y, la derivada, que como es una derivada parcial, pero x es una función solo de x, entonces la derivada parcial se convierte en una derivada ordinaria. De igual forma acá sale la x y la derivada parcial con respecto de y, pero como y solo depende de y, entonces se convierte en una derivada ordinaria. Ahí, al menos, lo que se logra es que las derivadas solo estén actuando sobre una sola variable y reducimos, o vean que pasamos de un problema de tener derivadas parciales a derivadas ordinarias. Y eso es ventaja. Luego lo que se puede hacer es multiplicar todo o dividir todo, como lo quieran decir, dividir todo entre el producto x por y o multiplicar por 1xy, 1 entre xy. De forma que me quedaría 1 sobre x Entonces lo que se está haciendo acá es que se separaron los términos de forma que aquí solo me queda es decir, aquí esto es todo una función de x. Sí, ya lo voy a cambiar, gracias. Aquí es y. Esto es una función de x y todo esto es una función de y. Pero tengo entonces algo que solo depende de x más algo que solo depende de y esto es igual a 0. O sea, esa suma es 0. Y aquí viene el análisis, ¿no? Si yo tengo algo que solo lleva las x
y algo que solo lleva las y. Imaginemos que fueran que tuviésemos variables acá. Aquí solo tengo x, variables x, aquí solo tengo variables y, se van a sumar y esa sumada a 0. Pues la única forma que dos términos que llevan variables al sumarse den 0 es que las variables se van a eliminar. Pero eso no va a ocurrir. Es como que tenga aquí que tenga x al cuadrado más otras cosas. Y aquí tenga logaritmo de y más otras cosas. Si aquí hay variables x y aquí hay variables y, a la hora de sumarse, no se van a eliminar sí tenemos variables. O sea, las variables x no se van a poder eliminar con las variables y. Entonces, la única forma de que esa función, que es phi, que sea un producto de xy igual a 0, verifique que los dos términos estos al sumarse den 0, es que cada uno tiene que ser constante. No hay otra opción. O sea, la única forma de que esto más lo otro me dé 0 es que cada término que está sumando tiene que ser constante. Porque si no lo fuesen, no habría forma de que eso dé 0. Entonces, lo que se define es que 1 sobre x, derivada de x, con respecto de x cuadrado, tiene que ser igual a una constante. Bagnes, creo que utiliza alfa, beta, no sé qué. Bueno, Bagnes usa una constante alfa cuadrado. Y a la otra, por cuestión de convención, él le llama beta cuadrado. El cuadrado es lo de menos, le pueden poner A1, A2, K1, K2, como ustedes quieran. Pero es una cuestión de conveniencia poner el cuadrado que ya van a ver después. O sea, el término con x tiene que ser una constante, el término con y tiene que ser otra constante, pero claro, las constantes tienen que sumar 0. Repito, si aquí le quieren poner igual a una K1, aquí le pueden poner una K2, si ustedes dicen K1 más K2 igual a 0. Es una cuestión de conveniencia únicamente. Entonces, la situación es que pasamos entonces de una ecuación en derivadas parciales a dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, la primera ecuación se resuelve decir derivada de x con respecto a x. Vean que la función es x rara, la de abajo es la x normal. Esto es igual a alfa cuadrado x raro. Y la otra, derivada parcial de y rara con respecto de y, es beta cuadrado y. La situación es que esas ecuaciones dependerá de cuánto es esa constante para saber. Porque no es igual, o sea, imaginemos que tuviéramos la ecuación así, derivada de x con respecto de x, y que fuera aquí un número positivo, digamos 5. O que fuese la ecuación derivada de x, pero fuese menos 5. Entonces saben que las soluciones acá, en el primer caso, ¿cuánto sería? La forma general, x rara en función de x. Aquí, x rara en función de x. O sea que la constante fuera positiva o negativa. Podría ser cualquiera de los dos casos. ¿Cuánto sería la solución? Ahí es una ecuación diferencial ordinaria, de segundo orden. Coeficientes constantes. O sea, más no pueden pedir.
Yo estoy poniendo ejemplos, o sea, esa constante, o bueno, veamos todavía algo que no podría pasar mientras están buscando la solución. Podría ocurrir también, perdón, que sí puede pasar, podría ocurrir que sea incluso cero. Cinco sextos. Ya llevaron ecuaciones. Pónganle en vez de x, híjole. ¿O qué? No, pues sí, sacamos general. O sea, son variables diferentes. Pónganle aquí f, pues. Es decir, la variable dependiente es una x rara, la estoy escribiendo así, y la variable independiente es la x pequeña. Híjole. Pónganle mejor, quítenlo pues. Pónganle m en f, pues vaya. No es la misma variable, son variables diferentes. Pónganle f. Bueno, sí, pónganle f, pues, pero. Ay, ahí ya no debería haber problema. Háganlo con f. Yo la voy a dejar así. X rara. Quizás si quieren se los pongo de un color diferente o algo así, pero no es la misma variable. Se los voy a mejor así como en negrita. No. Oigan, me llevaron ecuaciones. Vaya, pues olvidémonos de las X ahorita y resuélvanme esta ecuación. Vaya, esto. En vez de colocar X rara, puse Y. Es la misma cosa. Si no, les voy a rezar ecuaciones. No, hombre. Ah, no, perdón, es que yo soy el. Tienen razón, yo soy el equivocado. No está bien que yo estoy poniendo el símbolo que no es. Es así. Perdón. Ahí sí. Resuelvan eso. Así. Entonces aquí sería no X, sino Y. ¿Cuánto sería la solución? Perdón, es cierto, y ahí tienen razón, fue mi error. Es la X rara, no la. Bueno, al menos repasaron, pero es la ecuación diferente. Y si fuera la X así rara, en este caso, ¿cuánto sería la solución? En el primero, aunque voy a marcar aquí en este. O sea, la variable que aparece acá es esta. Y la variable independiente es X minúscula. Igual en el otro caso, ¿no? En el primero, bien pueden hacer los dos en realidad, o los tres. Solo que el tercero es más fácil.
La forma general, con constantes y todo. Exacto, serían una constante exponencial con raíz de 5 por x minúscula más una constante e menos raíz de 5. Quizás entonces se podrá entender que el cuadrado se le pone a la constante solo para que no queden raíces, pero es algo en realidad sin importancia. Y en el segundo caso, si fuera menos, y lo demás, eso hasta en la 200 le hicieron. Fue la primera ecuación diferencial que vieron en 200. Híjole, van a quedar raíces con... Ah, ok, ya la puse. Exacto. Quedarán ahí una constante por un seno de raíz de 5x más una constante coseno raíz de 5x. Y en el otro, pues, queda aquí una constante x más otra constante. Quizás pueden observar que el hecho de ponerle cuadrado eh, es para que no aparezcan raíces en la respuesta, pero eso es irrelevante. Pero obtienen esta forma, que incluso aquí se puede probar que esto se puede escribir en términos de senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos, pero van a quedar casi igual, o sea, quedan senos hiperbólicos, cosenos hiperbólicos o quedan senos y cosenos normales. Pero las soluciones van a ser de esa forma. La situación es que si esta es una constante, el número que sea, pero es positivo, entonces la otra constante tiene que ser negativa, porque hemos dicho que K1 más K2, la constante esta, el cuadrado es nomenclatura. Por conveniencia no, pero una constante es positiva, la otra es negativa. Es mejor en hiperbólico. Con el camino nos damos cuenta, realmente, pero es conveniente trabajarlo en hiperbólico. Normalmente trabajarlo en hiperbólico. Pero la situación es, si la constante de la X es positiva, la de la Y, que es la misma ecuación diferencial, va a tener una constante negativa. Entonces quiere decir que si la X lleva exponenciales o senos hiperbólicos, la Y va a llevar senos y cosenos normales. O al revés, si la Y al resolver lleva senos y cosenos hiperbólicos, entonces la X va a llevar senos y cosenos normales. Pero las soluciones o es esta, o tienen esa forma, perdón, o tienen esta otra forma. Ya vamos a ver después cómo transformarlo a cosenos hiperbólicos. Se puede trabajar de muchas formas, pero quizás la relación de los cuadrados también conviene porque a la hora de despejar podemos utilizar un poquito de variable compleja. Que realmente solo vamos a trabajar con la positiva.
En realidad, usando ese cambio, se puede pasar rápidamente de un seno normal a un seno hiperbólico. Las identidades de variable compleja las voy a escribir después. Pero lo importante es que o las X o las X o la Y o lleva una coseno y senos normales o lleva, coseno senos hiperbólicos. Dos opciones, no hay más. Quizás el tercer caso podría ocurrir, pero quizás es el más simple de los tres porque se reduce a dos funciones lineales. Porque si la constante de la derivada con el de la x es 0, la constante de la derivada en la y va a ser 0. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cómo decidir si voy a utilizar en las x una o la otra? Dependerá entonces de las condiciones. No buscar, voy a poner mejor observar las condiciones. ¿Por qué? Porque generalmente, si estamos hablando de separación de variables en coordenadas cartesianas, las regiones que se buscan trabajar casi siempre son o cuadrados o rectángulos. Es decir, si hay una superficie que me dicen calcula el potencial en la superficie esta, ahí ni siquiera me voy a poner a trabajar separación de variables en cartesianas porque la geometría no es una geometría rectangular. O sea que también dependerá de la geometría. Si estamos hablando de que son regiones circulares o esféricas o cilíndricas, entonces de acuerdo a la situación, a la región donde me pidan calcular el potencial, yo decido qué coordenadas utilizar. Pero si estamos hablando de coordenadas cartesianas, tendrían que ser rectángulos. O quizás en algunos casos extremos que se pueden aplicar triángulos. Pero me van a decir, bueno, entonces esta es mi región, me piden calcular el potencial ahí dentro, en cualquier punto dentro. Entonces tendrían que decirme, considere que en este lugar, en toda esta parte, el potencial vale tanto. Espérenme. Aquí el potencial en esa región vale tanto. Digamos un potencial 1. Después me van a decir que aquí el potencial vale un potencial 2. Que aquí el potencial vale un potencial 3. Y que aquí es el caso más que me den en cada lado, justo en los bordes de la región. Por eso se llaman de frontera, ¿no? Porque me dan condiciones en la frontera de la región sobre el potencial. Lo que me digan, qué sé yo, que en este lado, que ahí el potencial vale un valor y que en este lado y en este lado el potencial vale lo mismo. Y que de repente tendría que haber alguna superficie, no algo que separe los dos extremos para que el potencial pueda ser diferente, porque si son diferentes y están en contacto ahí es un corto. Entonces, esas condiciones me van a ayudar a decidir si la X va a llevar senos hiperbólicos o la X va a llevar senos normales o directamente decidirnos que si la X tiene tal función, ya sabemos cómo va a ser la Y. Pero es en base a eso. Entonces, el gran problema que se tiene, a diferencia de lo que va a pasar en coordenadas esféricas y cilíndricas, es que yo arranco de una función solución ya, de una forma.
Si ya tengo la solución para cualquier problema y yo solo empiezo a buscar las constantes. En cambio, en cartesianas, al tener acá, tengo que ver primero, de acuerdo a las condiciones, qué función voy a tomar. O voy a tomar esta o voy a tomar esta. ¿Y cómo así? Bueno, tengo que buscar la función que me vaya a verificar esa condición de frontera. Porque si al final estoy buscando constantes y yo encuentro que las constantes son 0, no, pueden ser funciones. Por ejemplo, yo les puedo decir acá, si estamos en cartesianas, el potencial aquí es, en cada punto de estos, el potencial cambia de acuerdo a esto. O sea que todos los potenciales aquí o es una constante o es una función, pero todos los puntos varían según esta función. O todos los puntos aquí varían según, qué sé yo. Perdón, aquí lo puse al revés, así. Y aquí todos los puntos, el potencial varía de acuerdo a eso. Por ejemplo, voy a reducir acá. Si yo estoy diciendo, bueno, en esa línea que y es igual a 0, el potencial es igual a esto. Pues bueno, esa es mi condición y yo voy a decir, voy a agarrar mi función solución, que mi función solución es el potencial es la x rara en x por la y rara evaluada en 0. Y eso debería ser x cuadrado. Y de ahí, haciendo la comparación, ya teniendo, escojo cuál debería ser x, cuál debería ser y, pero al evaluar en 0, esto debe ser una constante. No necesariamente 1, porque no sé C1, C2. Es que recuerden, vuelvo a decir, si x tiene esta forma, si x en x es igual a un C1 e a la alfa x más C2 e a la menos alfa x, entonces la y va a ser un C3 coseno de alfa x más C4 seno, perdón, de alfa y. Porque dije, si una tiene las exponenciales normales que van a ser senos hiperbólicos, la y tiene que ser cosenos y senos normales o al revés. Pero es una o la otra. Entonces, si yo agarro mi función, que el potencial en y igual a 0, porque estoy tomando que el origen está acá, pues quizás por eso, aquí es el origen, entonces y es igual a 0. O podría ser cualquier número, 1, 2, 3, 4, el que sea. Depende de dónde coloque el rectángulo este. Pero entonces, si yo evalúo acá, esto es una constante, que en todo caso la constante sería solo C3, porque coseno de 0 y seno de 0 es 0, aquí sería 1. Entonces me quedaría un C3 pero ahora viene la pregunta. Ahora, yo debo encontrar C1 y C2 y decir, al sumar dos exponenciales, ¿me puede dar un polinomio? ¿Podrá ocurrir eso? Si yo logro justificar que esas constantes multiplicadas por exponenciales jamás va a ser un polinomio, entonces quiere decir que no se va a poder utilizar separación de variables. Entonces ya busco otro método. Pero si logro decir, bueno, si tengo constantes que
puede ser las constantes multiplicadas por el polinomio igual a un x al cuadrado, entonces sí funciona y despejo las constantes. Pero el problema es que esto, al hacer la evaluación, yo decido o cambio. Digo, bueno, es que la x no puede llevar exponenciales y no tiene que ser trigonométricas para poder despejar. Imaginemos que aquí fuera, que me digan más bien, aquí es un coseno de x. Antes mejor me sale que la x lleve cosenos y que la otra sea, que la y sea los hiperbólicos. Entonces, con eso aquí jugando. Las condiciones de frontera se deben de cumplir, pero si llegamos a un punto que vemos que no hay forma de que se cumpla, entonces la separación de variables falla. A medida vayan viendo los ejemplos, porque esto hay dos ejemplos, quizá van a observar, captar rápidamente cómo diferenciar entre o decidir si la x va a llevar los hiperbólicos o la x va a llevar los normales. Pero al menos esa es la idea que se va a aplicar en general. Suponer una solución que sea el producto de dos funciones, que cada función dependa de únicamente una variable, reemplazar en el laplaciano y igualar términos a constantes para que las sumas me puedan dar cero. Esa idea se aplica en cartesiana, se aplica en esférica, se aplica en cilíndrica. Lo que va a cambiar evidentemente es la expresión del laplaciano, que cambia según las coordenadas. Pero es la idea general. Lo que haría falta es ver los ejemplos, pero ya tienen al menos 2 ejemplos para ver en el aula virtual, porque son videos que grabé, creo que el periodo antepasado. Bueno, preguntas hasta ahí. Me voy a